esta noche, mis hermanos, vamos a Hebreos capítulo 13, solamente un verso, el verso 2. Los niños menores de 8 años salen a su respectiva clase. Gracias, mis hermanos, siempre haya alguien haciendo seña, porque aquí a su pastor que se está haciendo viejo, no le salen canas, pero los años no le están llegando. Si hay niños menores de 8 años, gracias a Dios. Hebreos capítulo 13, verso 2, solamente el verso 2, porque el énfasis es precisamente en los ángeles. Y dice Hebreos capítulo 13, verso 2, ya estamos ahí. Amén. Dice la Escritura: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo voy a repetir una vez más. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te honramos, Señor, en esta noche con todo lo que queremos hacer, Padre. Hemos cantado, hemos honrado tu santo nombre. Gracias por el privilegio que nos da de venir hasta este lugar, Señor, por cada uno de mis hermanos que, a pesar del clima, Señor, estando tan frío, Padre, ellos decidieron estar aquí en tu casa. Muchas gracias te damos, bendito Dios. Ahora te suplicamos para que tú nos enseñes y que nuestra fe cada vez sea más grande y mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tomen asiento, mis hermanos, y vamos a hablar de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. Le preguntaba a mis hijos: ¿tú tienes idea de cómo son los ángeles? Y bueno, cada uno de nosotros tenemos una idea quizás de lo que es un ángel. Y hemos hecho bastante poco, o sea, no mucho énfasis en los ángeles, aunque lo hemos visto una y otra vez en las Escrituras, ¿verdad? Y pudiéramos hacer un recuento, ¿verdad?, de todas las veces que lo menciona la Escritura. Para empezar, por ejemplo, en los Evangelios, ¿verdad? Recuerda, habiendo leído la Escritura, que es un ángel quien viene y le anuncia a María que el Redentor va a nacer y que ella va a ser la mamá. A Zacarías se le aparece un ángel, y así. Pedro, ¿verdad?, está en la cárcel, un ángel lo saca. ¿Qué más? Cuando el Señor Jesucristo resucita, los ángeles, después de los 40 días y 40 noches, dice que los ángeles venían y le servían. Entonces vemos los ángeles en todas partes de la Escritura. Nada más que no hemos hecho tanto énfasis. Y vamos a ver por qué razón, ¿verdad? ¿Por qué razón? Algunas de las razones del por qué no se le hizo tanto énfasis a los ángeles, o por qué se dejó de hablar de ellos, aunque esto es básicamente teología también, ¿verdad? Porque está en la Escritura, Dios habló de ellos y es el ejército invisible de Dios hablando de los ángeles. Entonces, en esta noche vamos simplemente a comenzar a entrar en el mensaje. Quizás lo voy a alargar por varias semanas porque está bastante interesante. Me llamó la atención, ¿verdad? Vamos a hablar de los ángeles piadosos. Normalmente hablamos de las fuerzas, de las autoridades, de las potencias que hay, ¿verdad?, acerca del mal, y hemos hablado de que debemos estar revestidos o vestidos con la vestidura del cristiano, ¿verdad? Le hemos hablado de ello, hemos hablado de los principados, hemos hablado de que el diablo, cuando viene en contra de nosotros, no viene, ¿verdad?, no manda ahí a cualquiera, sino que dice la Escritura que viene con todo, manda autoridades, principados, potestades en contra nuestra, ¿verdad? Y entonces, pero, ¿sabe qué? No estamos solos, ¿verdad? Así es que vamos y yo creo que hemos escuchado testimonios que nos han ayudado a entender que en el ambiente espiritual, ¿verdad?, están los ángeles, y que de alguna manera quizás nosotros no nos damos cuenta, pero hay personas que sí se dan cuenta, especialmente aquellos que tienen la maldad y que son usados por el enemigo para causarle mal a sus hijos. Sin embargo, ellos pueden verlo, nosotros no. Por ejemplo, recuerdan que hace mucho tiempo lo hemos usado como en una ilustración
ilustración, ¿verdad? Hablando del cuidado protector de Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Salmo 37:4. Entonces, también hemos hablado de aquel testimonio de aquella joven que se le hizo tarde allá donde andaba con sus amistades, para regresar hacia su casa. Dice que para cortar camino tenía que pasar por unos callejones. Entonces ella se animó, y aunque sentía miedo, dice, pero que ella pasó al ver algunas personas que estaban ahí, ¿verdad? Quizás con malas intenciones. Sin embargo, ella confió en Dios, se encomendó a Dios, y entonces ella logró pasar. Pero al siguiente día ella se da cuenta que una joven había sido, ¿verdad?, violada y muerta, pero habían agarrado a las personas que habían cometido eso, y estaban en la cárcel. Entonces ella de alguna manera se involucra, porque tienen que ir y tienen que identificar a aquellas personas que habían estado ahí. Ella va. Y entonces, curiosamente, ¿verdad?, alguien le pregunta cómo es que yo pasé por el mismo lugar, y entonces aquellas personas le dicen, bueno, lo que pasa es que tú no venías solas. Venían dos personajes muy grandes a tu lado, entonces por esa razón no te hicimos ningún daño. Se da cuenta. Entonces recuerdo el testimonio de una hermana. Dice que ella, ya en un pueblo pequeño, dice que hacen retenes en los pueblos allá para mi rancho, hablando de Chiapas, donde a veces para atracar a las personas ponen piedras grandes o un pedazo de árboles grandes, donde la gente tiene que detener su carro, bajarse a quitar eso para poder pasar, y cuando hacen eso, entonces son atracados. Resulta que una hermana viajaba en una ocasión en su pick-up. Por alguna razón tuvo que salir, ¿verdad?, fuera del pueblo, y cuando regresaba estaban precisamente los atracadores haciendo eso. Pero inmediatamente limpiaron el camino y ella pudo pasar, aunque ella iba temerosa. Pero este testimonio yo lo escuché de esa hermana y lo estaba platicando. Dice que con el tiempo alguien de los que habían sido atracadores se convirtió, ¿verdad? Y no sabía cómo preguntarle a ella a dónde iba. Dice, ¿se acuerda en una ocasión usted venía a tales horas, ya muy noche, y se me hizo extraño, ¿verdad?, que usted anduviera? Conocimos el pick-up que usted manejaba, pero resulta que usted no venía sola. ¿A dónde llevaba tantos soldados? Y ella trató de hacerse una idea de cuándo, ¿verdad? Y en realidad ella dijo, nunca he subido a soldados a mi pick-up, y menos, ¿verdad?, lo que usted me está diciendo. Pero sin duda alguna, dijo ella, es que esa noche me iban a atracar, sin embargo, el Señor venía conmigo. Amén. ¿Recuerdan el hermano Jorge Jiménez, verdad?, que es el encargado, el representante de Cruzadas, y que ha venido aquí, y cómo platica una historia, que después de un testimonio, ¿verdad?, de que después de que salía iba y predicaba, y tenía que regresar al seminario, y ya noche tenía que salir a la carretera, pero el autobús no se paraba a menos que hubieran 3, 4 o más personas, ¿verdad? Si había uno solo, el autobús no se detenía. Y entonces dicen que en una de esas, bueno, los hermanos dicen que siempre lo acompañaban para que, ¿verdad?, pudiera subir, pero hubo una noche en que todos se fueron y él se quedó solo, y entonces tuvo que salir a la carretera, y dice que pues ni modo, solo a ver qué pasa, a ver si el autobús se detiene, y son de esos autobuses que, ¿verdad?, si no pasa hoy, pues ya sería hasta mañana. Entonces resulta que cuando él ve que viene el autobús y no tiene la intención de no detenerse, y él está, ay Señor, que se detenga, ¿verdad? Y en eso que ya por fin se detiene, y ella va corriendo, ¿verdad?, y lo alcanza, y cuando sube, ¿verdad?, el conductor le pregunta, ¿y dónde están los demás? Dijo, ¿cuáles demás? Yo soy yo solo. Y él dice, no, habían varios ahí contigo, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo Dios obra? A veces nosotros no vamos a ver a los que están a nuestro lado, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Y bueno, quiero incursionar en esto trayendo otros testimonios, ¿verdad?, bien importantes. Vamos a hablar de los ángeles,
tratando particularmente de estos ángeles piadosos, ángeles buenos, ¿verdad? Los santos, los elegidos, como sean llamados en las Escrituras, porque se conocen de diferentes maneras. En contraste a los ángeles malos caídos, conocidos comúnmente como demonios, y hemos hablado ya de ellos. Camille Flammarion dijo esto y no podría ayudarle a tener una idea de lo que el espacio interminable significa. Dice esto: entonces entiendo, dice ella, que todas las estrellas que han sido observadas en el cielo, los millones de cuerpos luminosos, soles de toda magnitud y de todo grado de brillo, sistemas solares, planetas y satélites, los cuales por millones y cientos de millones suceden el uno al otro en el vacío que nos rodea, de tal manera que sea cual sea la designación que las lenguas humanas han dado a lo que llamamos el universo, no representan, escuche bien, no representan en el infinito más que una isla, no más que una ciudad en un total general de población. En esta ciudad del imperio ilimitado, nuestro sol y su sistema representa solamente como si fuera una casa. Solo una casa entre millones de habitantes. La Tierra es una habitación en esa casa solar. Es algo sorprendente reconocer lo inmenso que es el espacio. Con frecuencia se escucha esta pregunta: ¿crees que existen en otros lugares fuera de la Tierra? Y la respuesta siempre es sí. Hay otros lugares. Job habló de las Pléyades, ¿verdad? Nombre de esas estrellas tan grande. Entonces el universo tiene un tráfico de seres por todo el universo. La siguiente pregunta que normalmente viene es: entonces, ¿crees en los ovnis? ¿Podemos creer en los ovnis? Por supuesto que en una ocasión los jóvenes preguntaban: ¿existen los ovnis? Y entonces el universo es tan vasto, el universo es tan grande, que en cada planeta es posible que hayan seres diferentes a nosotros, ¿verdad? Pero en esa ocasión me recuerdo que en la respuesta a los jóvenes les decía: tú no tienes que poner tu fe ni tu confianza en los ovnis. No porque se hable de ellos, ellos no tienen, para el hombre está establecido que muera, y vamos a la Escritura, ¿verdad? Está establecido que muere una sola vez. Para el hombre, habiendo sido creado santo, puro, inocente, ¿verdad? Y habiendo fallado a Dios, fue necesario pagar un precio, y Jesucristo pagó ese precio. Entonces no es un ovni, no fueron los ovnis, no, o sea, si ellos han tenido algo que ver con nosotros, ¿verdad? Dentro de la humanidad, bueno, hablando de los ángeles, ellos son extraterrestres, ellos son de otra dimensión. Sin embargo, están con nosotros. Estos son los seres invisibles que están con nosotros. Entonces, ¿habrá otro tipo de seres en otros lados? Es posible, ¿verdad? Pero no vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en estudiar todo ello. Mejor aprendamos más de nuestro Creador. Entonces, creemos en esos, ¿verdad? Pero no como lo que nos presentan a nosotros como objetos voladores no identificados, no dando vueltas como una especie de discos voladores glorificados. Yo creo lo que la Biblia dice, y dice que hay seres que están ocupando el universo, bueno, literalmente millones de ellos llenando el espacio vacío o el vacío que nos rodea. Son innumerables y viven en la esfera celestial. ¿Sabe usted cuántos ángeles Dios tiene? Son seres sorprendentes y desde la creación del hombre se han mezclado en los asuntos humanos. Por ejemplo, ahí donde leímos, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, ¿verdad? De Hebreos 13:2, porque dice que muchos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Entonces, ¿alguna vez usted ha hospedado a alguien? Muchas veces hemos hecho misericordia con alguien. Muchas veces hemos invitado a comer a alguien. O sea, hemos tenido ángeles con nosotros que a lo mejor ni cuentas. Es más, mire, a lo mejor alguien ha fungido como ángel para usted y ni cuenta se ha dado, o a lo mejor no lo ha reconocido de esa manera.
Nosotros desde hace mucho tiempo hemos tenido experiencia de ese tipo, vamos a decirlo, ¿verdad? Yo he considerado un ángel de Dios aquel que viene y te ayuda, aquel que te anima, aquel que te da fuerzas, aquel que te está animando, aquel que te está ayudando en la situación, en el problema que tú tengas. Es la ayuda enviada por parte de Dios que lo vemos en forma o lo tenemos en forma humana. Entonces, hay una historia, ¿verdad?, acerca de un hombre. Este es un misionero. Se cree que es uno de los más excepcionales que vivió, ¿verdad?, Juan Patton, un misionero en las Nuevas Hébrides. Él cuenta una historia acerca de cierto cuidado angelical. Leí un libro hace tiempo muy parecido también a lo que él está diciendo. Yo creo que más adelante le voy a hablar un poquito de ello. Dice que tuvo un cuidado angelical que es algo que experimentó en su vida. Él dijo que una noche gente nativa salvaje rodeó su casa bailando y brincando ahí en la jungla, queriendo matar a él, o sea, a Juan y a su esposa. Se pusieron, dice, de rodillas, dándose cuenta de que no había manera en la que pudieran protegerse en contra de estos caníbales salvajes, y oraron. Poco después los atacantes se desvanecieron en la jungla, se fueron. Según el biógrafo de Patton, dice, un año después el jefe de la tribu se convirtió en cristiano, y Juan le preguntó en ese momento: ¿qué sucedió esa noche? Hace como un año, ¿verdad? Ustedes estuvieron aquí, vinieron tratando de matarnos, pero ¿qué sucedió? Entonces él dice que habían rodeado su choza ahí cerca de la arena, cerca de la playa, pero dice que no estuvieron mucho tiempo, pronto se fueron. Y esto es lo que el jefe dijo: bueno, debido a todos los hombres que tenías contigo, nos fuimos. Juan le dijo: no había hombres, solo estaba yo y mi esposa. El jefe dijo que habían visto a hombres de pie, de guardia. Dice, cientos de hombres grandes, altos, en ropa brillante, con espadas en sus manos, rodeando de manera total su hogar. ¿Acaso Dios no envió esa legión de ángeles para proteger a su siervo? No habría sido la primera vez, porque usted recuerda, si ha leído 2 Reyes capítulo 6, del verso 15 en adelante, es bien interesante, porque aquí tenemos, ¿verdad?, algo muy similar. No era la primera vez que sucedía con Juan Patton, sino que vemos aquí en la escritura que con Eliseo, dice 2 Reyes capítulo 6, verso 15, dice que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué haremos? ¿Verdad? Porque dice que le dijo: no tengas miedo, le dijo Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, ese es el ejército invisible, mis hermanos. Esa es la paz que nosotros tenemos cuando pasamos por circunstancias o por situaciones adversas de nuestra vida. Muy diferente a como el mundo la vive. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza viva, porque tenemos una protección de Dios, porque tenemos una seguridad. Si nos quedamos sin trabajo, si nos quedamos sin casa, si nos quedamos sin... ¿verdad? Podemos buscar lo que sea, sabemos que Dios siempre nos va a proveer. ¿Qué pasó con Elías cuando estaba huyendo y estaba ya en el arroyo? Dice la escritura que aún los cuervos venían y le traían comida. Los cuervos, que son unos animales de rapiña. Ahora, hay más historias, ¿verdad?, acerca de esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, escuche bien, la historia famosa del capitán Eddie Rickenbacker dice que se perdió en el Océano Pacífico, y es relatada, dice, durante semanas él estuvo perdido. Finalmente, cuando regresó y fue rescatado de su pérdida, esta es su historia, y dice: hubo 6 testigos que la vieron conmigo. Una gaviota salió de la nada en medio del, estaban en el océano perdido, dice, y se posó sobre mi cabeza en medio del Pacífico. Levanté mi mano con mucho cuidado, lo tomé y lo maté, dice, lo dividimos en partes iguales entre nosotros, nos comimos cada parte del ave, nada jamás había tenido un sabor tan bueno.
Dice, no tengo explicación fuera de que Dios envió uno de sus ángeles para rescatarnos. Hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, Él envía ayuda, Él envía refuerzos. Por eso el salmista, cuando declara Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y cuando dice esas palabras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hay una seguridad de que Dios está con nosotros. Entonces, hablando de los ángeles, mire, ya son las 8:16, ¿verdad? Y el tiempo se va bien rápido. Entonces, en la dimensión de Dios, gracias a Dios, porque ahí el tiempo no pasa, ¿verdad? Pero algunos ya estamos pensando, mañana tenemos que levantarnos temprano, tenemos que madrugar. Entonces, dice este hombre, no tengo explicación fuera de que Dios envió uno de sus ángeles para rescatarnos. Entonces hay otras historias que me gustaría mencionarla también, ¿verdad? La historia sorprendente de la caballería blanca en Béthune. Esto es en Francia, en abril de 1918. Dice que estaban en guerra. Green Day registra esto en su libro La maravilla del mundo. Bueno, esto en la Moody Press en 1957. Dice que esto es lo que él dice, la historia de la caballería blanca en Béthune. Dice que es afirmada por miles de alemanas y es presentada en las palabras de un oficial de Prusia. Y dice así, estábamos avanzando en la parte de adelante de nuestras tropas y todos ellos tenían buen ánimo, cantando conforme iban avanzando, pensando que los ingleses ahora serían derrotados y que lo único que quedaba era avanzar sin oposición y capturar a París. A mi lado, dice, estaba el teniente Fritz. Él de pronto tomó mi brazo diciendo, mire, el capitán, dice, hay una gran cantidad de hombres montados que se acercan a Béthune del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué están en blanco y están montados en caballos blancos? ¿Quiénes pueden ser? No sé, respondí. Podrían ser tropas coloniales inglesas. Nos detuvimos de manera instintiva, y dice, y nos quedamos viendo a esa caballería uniformada de blanco, avanzando en silencio en medio del humo, con sus figuras claramente delineadas. En el sol brillante vimos que se rompían en fragmentos, que los habrían matado y que exploraban en medio de sus filas con choques que sacudían el piso. Y esto fue seguido poco después por un fuego intenso de ametralladores que los habían rozado y parecía imposible que alguien sobreviviera. Pero la caballería blanca siguió avanzando lentamente y ni un hombre ni caballo cayó sin resistencia alguna, conforme la marea que venía avanzaba. Dice, y enfrente de ellos iba cabalgando su líder, la figura de un hombre. A su lado tenía una espada grande, no una espada de caballería, sino parecida a la que usaron los de las cruzadas, y su mano permanecía sosteniendo en silencio la rienda de su gran caballo blanco, conforme avanzaba de manera orgullosa hacia adelante. Después, un terror se apoderó de mí y me hallé huyendo de ese grupo que inspiraba asombro, ese grupo de caballería blanca aterrado, lleno de miedo. A mi alrededor había multitudes de hombres que antes habían sido un ejército y ahora eran un grupo de hombres quebrantados y temerosos que estaban huyendo de ellos, pero especialmente de ese líder maravilloso que iba en su gran caballo blanco. El ejército está derrotado. Hemos perdido la guerra y es debido a la caballería blanca. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo entendemos? El Salmo 34:7 lo explica. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, algunas personas, ¿verdad?, han creído acerca de pues todas estas historias. Creyeron que Dios había respondido a las oraciones de la gente de Inglaterra y había librado a Inglaterra. Si Él hubiera respondido a la oración al enviar a su ejército invisible, ¿acaso Él respondió a la oración al enviar a su ejército invisible y le dio a esas personas por lo menos el vistazo de su ejército? Es muy posible. Entonces, como puede ver, el universo, mis hermanos, está ocupado por estas criaturas, y aunque normalmente, ¿verdad?, la visión humana natural no puede percibirlos, se mezclan en la tierra a nuestro alrededor. Y sabe lo que es
maravilloso en todo esto es que cuando usted comienza a hablar de ángeles santos, la gente se vuelve más escéptica de lo que es cuando usted comienza a hablar acerca de lo que más hemos escuchado, acerca de los demonios. De eso es lo que hemos hablado más. Y pocas veces hablamos de los santos ángeles de Dios, que son mensajeros y que están al servicio de Dios, pero que están también al servicio nuestro. Entonces, en una dimensión que no podemos comprender, están ahí. Einstein, este famoso científico, dijo: es muy posible que una dimensión diferente en este momento, ¿verdad? Un tren viene a la mitad de este santuario, dice, nada más que no lo podemos percibir porque está en una dimensión totalmente diferente. Imagínese usted por un momento todo lo que hay a nuestro alrededor. En una ocasión yo les decía que Dios es tan misericordioso con nosotros que no nos permite ver esa dimensión espiritual. Y no nos permite verlo porque viviríamos o aterrorizados o muy confiados. ¿Aterrorizados por qué? Porque, bueno, yo le preguntaba a mi hijo, ¿qué idea tienes tú de los ángeles? Y él dice, no sé, ¿podrán ser como humanos o como monstruos? Dije, bueno, los demonios más bien los describimos como tales, ¿verdad? Como monstruos, aunque es posible que no hayan perdido su figura, ¿verdad? No lo sabemos, solamente sabemos que son ángeles de maldad. Entonces, dice la Escritura que algunos hospedaron ángeles. Entonces, este lugar aquí donde estamos, ¿verdad? Está lleno de ángeles todo a nuestro alrededor. Y vamos a hablar un poquito más de esto. Existen en una dimensión que no podemos percibir, pero están ahí. John Milton dijo: millones de criaturas espirituales caminan en la tierra sin ser vistas. Millones. Cuando la visión natural de ese joven en Segundo de Reyes fue transformada, él vio al ejército invisible. Los vio. Ahora, a pesar de su realidad, y no hay duda acerca de esa realidad, a pesar de su realidad, el hecho es de que hay millones de ellos. Sin embargo, la gente, en la mayoría de los casos, han ignorado o hemos ignorado a los santos ángeles o los ángeles santos. La perfección y la justicia no son muy interesantes porque siempre el enfoque más intenso que hemos hecho es acerca de los principados, la potestad de todos aquellos que vienen como ángeles malos en contra de nosotros. Entonces, tenemos una fascinación, ¿verdad?, con ese mundo. El mundo comenzó con un movimiento ocultista y es entonces seguimos esa corriente y nos preocupamos mucho a veces por eso, ¿verdad?, por los principados, por las autoridades que vienen en contra nuestra. Pero en la Escritura hay 273 referencias a los ángeles. 273 veces se habla acerca de los ángeles. Y para ser, bueno, ¿cuántas veces necesita decir Dios algo para que la consideremos como cierta o como verdad? Con una sola vez. Pero aquí hay 273 referencias acerca de los ángeles. Entonces, ¿cuántas veces Dios? Si yo le fuera a preguntar a la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, o usted preguntara cómo usted se imagina que son los ángeles, bueno, empezaríamos diciendo que los ángeles tienen alas. ¿Qué más tienen los ángeles? Bueno, usan una ropa muy peculiar, ¿cierto? ¿De qué color? Blanca. Vuelan. Entonces tenemos 273 referencias y no conocemos mucho acerca de ellos. Algunas de las razones por las que creemos, ¿verdad?, que hemos ignorado el estudio de los ángeles santos, primero, vamos a ver por qué razón. Como una reacción en contra de la especulación pasada en los primeros años del desarrollo de la teología,
hubo mucha teología especulativa. ¿Qué es eso? Que eran especulaciones. Se trataron los primeros hombres, ¿verdad?, que hablaban acerca de los ángeles, de entenderlos. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden estar de pie al mismo tiempo sobre la punta de una aguja? Parece interesante eso, pero eran situaciones de las que discutían ellos. Estaban discutiendo acerca de, por ejemplo, de si ellos fueron criados, cuando fueron criados, si se reproducían, solían debatir de cuántos podían, ¿verdad? Ya les dije, estar parados al mismo tiempo en la punta de una aguja, si un ángel podía estar en dos lugares al mismo tiempo, si qué tan rápidos eran, cuánto tiempo pasó entre su creación y su caída. Hubo alguien que dijo esto, Rossetti, ¿verdad? Dijo en Dante que cayeron en 20 segundos después de que fueron creados. ¿Cómo supo eso él? ¿Quién sabe? Pero por eso, ¿verdad? Es una, dijimos, especulaciones. Entonces, creyeron que Dios había... esta cosa se me regresó. Ya regresé. Entonces discutieron para determinar si el pecado del primer ángel causó el pecado del resto, o si todos pecaron juntos. Discutieron acerca de cuántos de ellos cayeron, y bueno, al parecer eso queda un poco más claro, ¿verdad? A partir de Apocalipsis capítulo 12, cuando habla acerca del gran dragón, ¿verdad?, que peleó con Miguel, y luego que fue lanzado porque ya no se halló lugar allá, y dice que con su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Entonces discutieron acerca de que si nuestra atmósfera es el lugar en donde los ángeles ahora están siendo castigados, ¿verdad? Aquellos que cayeron. También acerca de los ángeles guardianes, si usted obtuvo su ángel guardián cuando fue bautizado, cuando nació, cuando fue concebido, ¿verdad? Esto es porque la religión católica comenzó con algo como esto, un dogma, y todo este diálogo y toda esta especulación causó una reacción inversa, y los eruditos bíblicos verdaderos le dieron espalda a ese estudio de los ángeles. Entonces estaban reaccionando en contra de esta insensatez solamente porque estaban hablando de cosas que al parecer son hasta incoherentes, ¿verdad? Entonces en cierta manera fue archivado, y los eruditos responsables simplemente se alejaron de todo, solo esto. Entonces esa sería una de las razones. Segunda razón, ¿verdad?, por qué el estudio de los ángeles santos ha sufrido en siglos recientes, inclusive es debido a la veneración temprana de los ángeles por parte de la Iglesia Católica, es lo que le decía. Y he escuchado a lo mejor por ahí que es como una oración o algo que dicen, ángel de mi guarda y mi dulce compañía, ¿verdad? No me desamparen ni de noche ni de día, y va como un verso, ¿verdad? Y es preciso, y sabe que todo eso viene de una enseñanza dogmática, ¿verdad? Creada por precisamente la Iglesia Católica. Entonces el protestantismo, o sea, nosotros los protestantes, ¿verdad?, reaccionó en contra de eso. Entonces, ¿sabía usted que junto con la adoración de Dios y la adoración de Cristo, la Iglesia Católica promueve la adoración de los santos? Y eso, ¿verdad? Cada cierto tiempo están canonizando más personas, y más santos se van agregando, pero dentro de esta veneración y adoración, que significa lo mismo, ¿verdad?, entonces la Iglesia Católica siempre ha promovido la adoración desde el siglo IV, la adoración de ángeles, y esto ha causado una reacción. Por ejemplo, Ott dice Ludwig Ott en su libro de texto de teología católica, y él escribe, ¿verdad?, para los católicos, para gente católica. Entonces él dice: la adoración de ángeles realizada por los hombres es justificada, según él. Él dice: la decisión en el Concilio de Trento, que nos enseña a invocar y adorar a santos, también puede ser aplicada a ángeles. Entonces ellos adoraron a los ángeles, y el ángel número uno al que adoraron fue a Miguel. De hecho, ellos construyeron, bueno, hay una celebración
Dicen que construyeron 2 templos muy grandes, muy enormes, ¿verdad? Para celebrar a Miguel, a Michaelmas, así es como le llaman. Entonces en el calendario católico hay una celebración llamada Michaelmas, y Michaelmas es celebrado el día 29 de septiembre, el día antes del nacimiento de mi esposa. Entonces, ¿sabía usted que en el calendario católico hay una celebración en la que se centra adorar a Miguel? Y esa es lo mismo, Miguel, Michaelmas. Entonces, 2 iglesias muy famosas y grandes construidas para glorificar y honrar a Miguel. Entonces, una de ellas fue construida por Constantino. ¿Sabe quién fue Constantino, verdad? Constantino unió lo que es la iglesia cristiana o el cristianismo con el paganismo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Otra fue construida, bueno, una en Estambul, la otra fue construida en Roma. Entonces, usted sabe que en el siglo IV, cuando la iglesia romana metió la adoración de ángeles, había adoración de ángeles, pero eso fue una herejía. Colosenses capítulo 2, verso 18, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Colosas, le dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y escuche bien, y culto a los ángeles. Entonces dice: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces Pablo les advierte ahí en Colosenses 2:18, ¿verdad?, en contra de adorar ángeles. Sin embargo, ¿verdad?, el catolicismo, bueno, enseñó esta herejía. Eso es precisamente lo que sucedió. Bueno, como una reacción contra la adoración de ángeles, la iglesia protestante en cierta manera no se quiso involucrar en todo eso, y una especie de reacción, un repudio de eso, y es por esa razón que, ¿verdad?, se dejó de enseñar mucho acerca de los ángeles. Entonces, vamos en la segunda, vimos la primera razón, ¿verdad?, del por qué no se ha enseñado mucho acerca de todo eso, no se le hace mucho énfasis. Pero, ¿cuál es la idea de hablar de los ángeles? Para que usted conozca quiénes son, qué es lo que hacen, pero sobre ello, ¿verdad?, vamos a conocer el poder maravilloso tan grande de nuestro Dios. Vamos a continuar con esto, mis hermanos, la próxima semana, ¿verdad? Así es que por hoy queremos tomar este tiempo de oración, y quiero pedirle a mi hermano Aquiles que sea el quien nos dirija en este tiempo de oración. Vamos a orar por nuestros hermanos. Si usted ya puso su petición, ¿verdad?, oremos por nuestra hermanita, por Catherine, ¿verdad? Estemos orando por la hermana María Bobadilla, estemos orando también por la familia Jiménez, y cada una de las peticiones que en esta noche nos van a presentar. Así es que hasta aquí con este estudio, y ¿verdad?, tiene continuación. ¿Está interesante? Bueno, por lo menos se aprendió, ¿verdad? Dulce compañía.